Perdón, Hechos capítulo 2. Ok, yo le mandé un email para allá atrás. Have fun with it. Desde el versículo 41, nosotros en la segunda semana vimos ese mismo capítulo, versículo 38-39, donde le preguntaron a Pedro y les dijo arrepiéntase. Entonces miren lo que pasó después que Pedro le respondió. Verso 41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Es importante que nosotros podamos ver la vida como Dios la ve. Es importante que podamos tener los conceptos que Dios tiene sobre lo que es la verdad. Y aquí dice que los que recibieron su mensaje se bautizaron. ¿Y qué pasó? Y aquel día se unieron a la iglesia. Cuando una cosa que me hace sentir cómodo, que me hace sentir satisfecho, que me hace sentir que estoy en lo que tengo que estar, es cuando voy a la palabra de Dios y me doy cuenta que lo que estoy viviendo es lo que su palabra enseña. Y aquí dice que se recibe el mensaje del evangelio. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Entonces, cuando usted recibe el mensaje del evangelio, usted lo confiesa a Jesucristo públicamente. Uno no es cristiano de la secreta. ¿Entiende eso? Uno no es cristiano de la secreta. Nosotros confesamos a Jesús. Jesús dijo en Mateo 10:32-33, el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero confesamos a Cristo públicamente, ¿y qué pasa? Me convierto en iglesia. Me convierto en iglesia. Cuando tengo un encuentro con Dios, me convierto en iglesia, como dice ahí. Ahí están los 3 puntos. Se recibe el mensaje del evangelio, se confiesa a Cristo, pero entonces yo cambio mi naturaleza. Mi naturaleza es cambiada. ¿Y a qué? A ser iglesia. Esto se repetía entre ellos. En el próximo, en Hechos capítulo 4, verso 4, dice que muchos de los que oyeron, esta es otra ocasión, oyeron el mensaje, creyeron, y el número de estos contados solo de hombres llegaba a unos 5,000. Ya nosotros somos un número en el cielo. Ya nosotros somos contados entre las propiedades del cielo cuando nos convertimos en iglesia, cuando nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Y ya en el capítulo 5 ustedes encuentran cómo ya comienza a mencionarse la palabra iglesia de manera constante. Ahora déjenme decirle algo, es muy triste ver cómo mucha gente desprecia, menosprecia, desestima lo que es ser iglesia. Ay, el mundo tiene sus criterios, todos oscuros, todos confundidos, porque como dice Romanos capítulo 1, desde el principio, aunque conoció a Dios, nos hicimos importantes, nos creíamos que éramos sabios, nos hicimos tontos y empezamos a adorar a la criatura antes que al Creador. Nuestro necio corazón, dice el libro de Romanos capítulo 1, fue entenebrecido. No entendemos las cosas. Por eso esta palabra nos alumbra, esta palabra nos aclara lo que es la realidad. Y saben que con respecto a la iglesia, tenemos que entender que la iglesia es plan de Dios. La iglesia no es
una artimaña de un grupo social para conseguir dinero de otra gente, como mucha gente piensa. Ahí en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios, desde el versículo 8, Pablo decía: aunque soy el más insignificante de los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos que el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, un misterio que viene desde la eternidad. Dios, creador de todas las cosas, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de Si ustedes leen el capítulo entero, se van a dar cuenta que este misterio, que viene ¿de dónde? Desde el principio, tiene que ver con la iglesia. Revela un plan de Dios en construir la iglesia que en otro momento, en ese mismo capítulo, se llama Cristo. El misterio es Cristo en ustedes. Cristo en ustedes. La iglesia no es una institución social que le dan un código de 501C3. Eso es una categoría de información secular que tenemos aquí en los Estados Unidos para señalar que es una institución sin fines de lucro y que cumple con ciertos criterios. Pero no, en el plan de Dios, la iglesia, si tú eres iglesia, dice su palabra que Dios tiene el propósito de que su sabiduría en toda su diversidad se dé a conocer por medio de ti, por medio de nosotros, por medio de la iglesia. En otras palabras, este asunto de iglesia no es truco humano. La iglesia es plan eterno de Dios. Y en ese sentido, si a mí no me gusta, si yo lo rechazo, estoy rechazando a Dios. Tan simple y sencillo como eso. La iglesia es un plan que Dios tiene desde los tiempos eternos, y tiene trascendencia sobre poderes y autoridades en las regiones celestes. Ustedes no saben el sacudión que ocurre en las regiones celestes por la realidad de Cristo en ustedes. Cristo en su gente, por la realidad de la iglesia. La iglesia. Es plan de Dios. No es posible entretener ligeramente el tema de la iglesia en sus diferentes aspectos sin desvirtuar la verdad. No se puede tomar la iglesia a la ligera sin desvirtuar la verdad. Tomar la iglesia a la ligera es decir que Dios se ha pasado la eternidad pensando en un disparate. Me da hasta miedo dar esa referencia. Entonces, vamos a darnos cuenta, la iglesia, el modelo. La escritura de hoy nos muestra un cuadro claro. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En Hechos 5:14 se da otra referencia que dice que seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Seguía aumentando. A Dios le importa que seamos
iglesia. Y la referencia es que nos añadimos a esa asamblea, porque ese es el nombre, eso es lo que dice la palabra eclesía, es asamblea, los llamados, los que están en esa unidad de grupo. Y eso significa ser iglesia. Pero hay alguien que puede decir, sí, pastor, pero usted sabe que la iglesia es algo que está a nivel del mundo entero. La iglesia, lo voy a asustar ahora, lo voy a asustar un poquito. La iglesia es católica. ¿Ok? La iglesia es católica. ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiere decir usted con esto? Vámonos para Roma. No. La palabra católica no es una etiqueta de una como institución en la tierra. La palabra católica significa universal. Y la iglesia del Señor Jesucristo está por donde quiera. En la China, en África, en Japón, en el rincón del Amazonas, donde nada más hay indios, donde quiera está la iglesia del Señor. Y a mucha gente le gusta este concepto, que es una realidad. Pero tienen un problema, y es que lo que le gusta de este concepto es el estar sin darle cuenta a nadie. Pero fíjense cómo, aunque la iglesia es universal, tiene una trascendencia local, tiene una trascendencia como congregación. Si me pueden poner eso allí. Fíjense como cuando Pablo les escribe a los corintios, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué significa eso? Una posición geográfica específica. Un grupo de gente que está en una posición geográfica específica. Es el grupo de gente, sea de congregación o congregaciones que están en la península de Corinto. Hay una trascendencia local. A los que han sido santificados en Cristo en Corinto y llamados a ser su santo pueblo en Corinto, y ahora fíjese cómo lo mezcla, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven, hay una trascendencia local que también se suma a la universal. ¿De acuerdo? Cuando le escribe la otra carta de la que tenemos testimonio, porque se hace referencia a una carta que nunca la hemos encontrado a los Corintios, pero Pablo le dice en su segunda carta que le escribe a todos los creyentes de la región de Acaya. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los creyentes en la región de Acaya. Fíjense cómo en el formato que se desarrolla después que el Espíritu Santo es derramado y el Evangelio se predica por donde quiera y a toda nación, de repente se habla de la iglesia de Corinto, se habla de la iglesia de la región de Acaya. Asimismo, en el libro de Éfesos, Pablo le escribe a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es importante leer la historia de la iglesia en el libro de los Hechos acompañada de esas cartas del apóstol para que entendamos cómo se manejaban las cosas, porque cuando Pablo y su equipo iba a aquellas regiones y la gente recibía el mensaje, es decir, creía, comenzaba una nueva realidad de una paternidad espiritual con ellos. Y no solo eso,
Elementos de organización local se establecían y se programaba el desarrollo de los creyentes de manera tal que Pablo, si usted ve su primer viaje, si se fija en su segundo viaje, repite partes del que había ido en el primero, y cuando usted lo lee en la historia de los Hechos es a propósito que lo hace. Porque esa gente necesitaban ser reforzados, porque ellos necesitaban ser corregidos, porque ellos necesitaban ser estructurados. Y ellos iban y se unían a ellos. Y por eso el apóstol Pablo los visitaba y los hacía conscientes de su identidad, tanto local como universal. Y en ese sentido, la estructura de la iglesia era una estructura con discipulado, orden. Había estructura. Ahí en Hechos capítulo 14, ya después que él había dado su primer viaje, tenemos esto que dice que desde el versículo 21, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Para qué? A recoger unos, ¿cómo se llama? Unos regalitos en el duty free en el aeropuerto. No. Ellos regresaron a aquellos lugares para fortalecer a los discípulos, animarlos a perseverar en la fe. Y le decían, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge bajaron a Atalía. Ustedes se fijan cómo es la cosa. Ellos iban, predicaban y no decían ¿quién quiere a Cristo? Y la gente levantaba la mano, amén, 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 vamos a orar por ustedes. Ya, Dios me lo bendiga, nos vemos en el cielo. Bye bye. No se acababa ahí. Volvían donde ellos. Los instruían. Ustedes ven testimonios en el libro de los Hechos. A veces uno de ellos dice que Pedro duró predicando tantas horas y enseñándole tantas horas a un grupo ahí que estaban en una casa, que estaban en una segunda planta y había una gente sentada en la ventana y se cayó para abajo. Que se durmió de tanto que Pablo habló. Así que yo predico de aquí hasta las 6 de la tarde nos vamos, así que estén tranquilos. ¿Les parece bien? No, pero serio, ellos iban a fortalecer a los creyentes, ellos volvían a estructurarlo y dice que ellos empezaron a poner orden. Es más, y orden era que elegían, ok, bueno, entre ustedes aquel está más madurito, este está más otra cosa, esta hermana puede hacer esto, aquel puede hacer aquello, y hacían la estructura de la iglesia. A Tito, uno de sus discípulos, el apóstol le dijo en una carta que le escribió, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. O sea, ellos habían pasado por ahí, había mucha gente, se habían hecho discípulos, empezaron a creer y todo, empezó el orden y la cosa, pero ellos se desarrollaron y había que ponerle estructura al asunto. Y dice Pablo, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Y le empieza a decir, el líder debe ser irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Están corriendo ustedes allá atrás. ¿Entienden eso? La iglesia local, la congregación, es plan de Dios. Es modelo de Dios. Y cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, uno termina convirtiéndose en iglesia. Seguimos viendo en todo el desarrollo de la iglesia que así es el modelo. Y si hablamos de ministerios y dones, si hablamos de las cosas que hay que hacer en la iglesia, la misma operación del Espíritu Santo ocurre dentro de este mismo marco. Es la congregación
donde Dios establece los ministerios y los ministros. Es en la congregación donde se ejercitan los dones para bendición de las personas. En Efesios capítulo 4 dice que el mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para que le saquen el dinero a la gente. ¿Es lo que dice ahí? No, dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros venimos a la fe y tenemos que ser edificados. Así como un niño nace, tú naces espiritualmente y hay que darte una lechita al principio hasta que te salgan los dientes y hay que enseñarte a caminar y hay que enseñarte a leer y a escribir. En Cristo necesitamos crecer. Pero para que eso ocurra, tienes que ser iglesia. Y por favor, no nos vayamos a los extremos de que si yo me convertí cuando fui a un viaje a la luna o a Júpiter y ahí no había ninguna congregación, ¿dónde me voy a congregar? En el hoyo más cercano. Sí, porque a nosotros nos gusta irnos a los extremos. Que esos indios, que estas cosas, buscando ejemplos tontos para evadir el plan de Dios sin ninguna razón valedera. Dios, el mismo Señor, instituyó los recursos que nosotros necesitamos en la iglesia. Usted no puede ir a Walmart a decir, yo necesito un profeta, yo necesito un pastor. Usted no puede ir a Amazon. Yo necesito crecer en la fe. Deme una botella ahí de fermento. No. Por eso hay que ser iglesia. En el versículo 16 dice que por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Voy a tirar curvas y bolas rápidas y nudillos y todo lo que usted quiera, así que agáchese para que no le dé. Cuando tú no estás aquí, tú le estás negando eso a todos estos hermanos que están aquí. Cuando tú no vas al parque, tú le estás negando todo eso a todos los otros hermanos que te necesitan a ti. Porque tú eres parte del cuerpo. Y cada miembro del cuerpo tiene una actividad propia, dice la palabra. Y es el diseño de Dios. No es que yo estoy enamorado de ti ni nada por el estilo. Alguna gente yo no estoy enamorado, pero le quiero dar un cocotazo. Se quedó callada ahora. ¿Entiendes eso? Vámonos a lo serio. Vámonos al modelo de Dios. Esto no lo inventé yo. ¿Sabes una cosa? Si hay una de las cosas por las que yo le doy gracias a Dios, es por la iglesia. Yo me convertí, yo era cabezón, estaba perdido en el espacio, era joven, tonto en algunos sentidos, ¿verdad que sí? Pero me ampararon. Tuve muchas mamás, tuve muchos hermanos y hermanas que me aguantaron esto, que me aguantaron aquello, me ayudaron a crecer, me enseñaron a tocar guitarra, me enseñaron a tocar piano, me enseñaron a callarme la boca cuando no debía hablar. A veces me alaban las orejas y me decían, usted tiene que respetar. Dios me bendijo con su iglesia. Pero hay mucha gente que lo que estamos pensando, ay, que cuánto hay que dar y que cuánto hay que esto. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo, Dios no se puede servir a Dios y a las riquezas. En la iglesia están los ministerios, están los dones, sigan para adelante.
están los ministerios. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Te lo digo otra vez, te guste o no te guste, cuando tú no haces tu función de iglesia, me estás negando eso. Y se lo están negando al que está detrás de ti. Y se lo están negando al que está al lado de ti. Es lo que Dios hizo. Pero hay alguna gente que piensa, no, que eso no se necesita. Oh, sí. Yo no sé por qué el apóstol Pablo se antojó de decir que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Alba está allí, con un tanque de oxígeno, con una mascarilla, con una cosa, pero yo la necesito. Ella puede decir, pastor, pero ¿qué yo voy a hacer por usted? Yo la necesito. Y aunque yo no lo creyera, Dios dijo que yo la necesito. A ver quién sabe más, si yo o Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios cambia toda nuestra realidad. Nos hace adoradores, cosa que no éramos antes, pero nos hace iglesia. Y fíjate que no te estoy diciendo simplemente que me lleva a visitar la iglesia, no. Me hace iglesia, cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Una cosa que es imposible practicar sin la iglesia es la corrección, es la disciplina, es el establecimiento del orden. Jesucristo nos dio un modelo cuando tenemos crisis. Cuando yo me peleo con Alfonso, porque no me gustan los lentes tan grandes que él tiene, Dios en la iglesia establece los recursos para solucionar ese problema. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 18 que si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles casos a ellos, díselo a Lucrecia. ¿Hace lo que dice ahí? ¿Verdad? Díselo a la iglesia. Díselo hay gente que prefiere decírselo a Lucrecia. Óyeme, hermana Lucrecia, mire, esto es para que usted ore. Esto no es chisme, no, esto es para que usted ore. Pero Luana estaba despeinada, estaba bien. Right. Esto es para que ores. Yeah, sí, right. No, la palabra dice que la iglesia interviene para la corrección. Si ustedes van a Primera de Corintios, a un caso de incesto que Pablo le dijo, la iglesia se para y saca a ese vagabundo de ahí. Es en el contexto de la iglesia. No le dijo, llévelo a la corte y que el juez no. Le dijo, la iglesia tiene que disciplinar, corregir. A nosotros no nos gusta eso. La verdad que no sabe bueno. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y esa es la única oportunidad, puede ser la única oportunidad que ese hermano en pecado tenga para tener remordimiento y arrepentirse de su pecado. Pero nosotros decimos no, que todo se resuelve con amor. Suena muy bien, pero amor tiene diferentes caras. El padre que ama tiene una varita detrás de la puerta.
Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, mis hermanos, estamos entendiendo el criterio de Dios. Estamos entendiendo el diseño de Dios. Estamos entendiendo nuestra propia realidad. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nos convertimos en iglesia. Somos iglesia. Tenemos que ser iglesia. No podemos vivir aislados. La mano no puede decirle a la cabeza, no te necesito. Si nosotros vemos las escrituras, todas las cartas de Pablo son un testimonio de este modelo de Dios para los creyentes. Ellos salieron, visitaron nuevas tierras, predicaron el evangelio, volvieron a esos lugares a enseñar, a fortalecer y a organizar. Y luego cuando el apóstol les escribía de esta manera a la iglesia de Dios que está en Corinto, a las iglesias de Galacia, a todos los creyentes que están en Filipos junto con los obispos y diáconos, a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia del 450 West King. De que en toda iglesia no falta un loco, un sinvergüenza y un carpetoso, yo estoy de acuerdo. Eso lo hay en todas, para que tengamos un colorcito y un saborcito. Usted no sabe, en muchas ocasiones ustedes están tranquilos en su casa y yo recuerdo con gente que tenían problemas de verdad de la cabeza, recibir 5 o 6 llamadas al día con la misma historia, con la misma cosa, y tú te pasas media hora, 45 minutos oyendo tonterías y cosas que no tienen sentido, porque tú sabes que esa persona tiene problemas mentales, pero tú les das cariño, les das atención, lo empujas para un ladito y le dices, ahora vamos a orar, yo oro contigo, la. Y a los media hora, ahí está otra vez, ring. ¿Y de qué vamos a hablar? De la misma cosita que hablamos ahorita. Eso hay por donde quiera. Siempre hay algo. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es perfecta. Porque tú tendrías que ser perfecto. Yo tendría que ser perfecto. Aunque hay una perfección humana que sí menciona la palabra. Y nosotros podemos hacer referencia a eso como madurez. Sí, podemos comportarnos bien, podemos hablar apropiadamente, podemos vestir apropiadamente, podemos hacer negocios apropiadamente, podemos tener una cierta disciplina personal para buscar de Dios, para relacionarnos con los vecinos, para cumplir con nuestro trabajo. Sin que un policía tenga que estar detrás de nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nos convertimos en iglesia. Y recuerden que iglesia significa muchas cosas. Iglesia también significa creyente. Iglesia también significa santificado. Iglesia también significa familia de Dios. Iglesia también significa embajador del cielo. Iglesia también significa la novia que Él viene a buscar. Bendito sea su nombre para siempre. Todo esto es asimilado, practicado y aplicado de la manera que Dios lo ha diseñado para que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Nosotros no somos un juguetito roto que Dios encontró en un tiradero.
nosotros somos parte de un plan que Dios tuvo desde la eternidad. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Tengo un encuentro con Dios? ¿Estoy siguiendo el modelo de Dios? ¿Soy yo iglesia? Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Padre del cielo, bendito seas. Gracias por alumbrar nuestros pasos. Gracias por tener misericordia de nosotros, empezando por el pastor. Gracias por darnos el privilegio de ser iglesia, de ser tus hijos. Te pedimos que nos ayudes a vivir esta realidad, no con argumentos, no con litigios de traumas humanos e intereses personales, sino celebrando tu gracia y tu misericordia con la que nos has alcanzado. El amor que representa la sangre de tu Hijo Jesucristo y su cuerpo que fue subido a la cruz. Te pido que bendigas a cada persona aquí, a cada persona que escucha este mensaje, y que tu Espíritu les dé las fuerzas para ser iglesia. Padre, que se vaya toda confusión y toda oscuridad, y que recordemos las palabras de nuestro Señor cuando nos dijo que no debíamos de llamarle Señor si no hacemos lo que Él nos dice. Sea tu paz, tu bendición y la prosperidad de esta palabra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.